A continuación, el maestro Antonio Magaña, el programa Consentido. Pase usted muy buena noche. Adiós. En los ríos hay dos patrones, digamos. Durante la primavera se empieza a deshielar la parte alta de la montaña y empieza a fluir el agua hacia el río y genera un escurrimiento muy importante, muy grande, de varios días o de varias semanas, que hace que el río de pronto se llene totalmente su cauce principal, incluso salga de su cauce principal. Y el escurrimiento base, que decimos, es el escurrimiento que llega al río de manera subterránea, más lentamente, menos caudal, más continuo. Y entonces eso, el escurrimiento base genera que el río siempre tenga agua. Entonces le llamamos flujo pulso porque estamos queriendo recrear esa situación, lo que pasaba durante la primavera cuando el río no estaba controlado y que viniera un caudal más o menos elevado durante algunos días, algunas semanas. Bueno, el flujo pulso se hace en este periodo de tiempo debido a que se considera que es uno de los más propicios, ya que se consideró lo que es la respuesta biológica de las especies nativas. Para esto se tendría que diseñar que propiciara la supervivencia de las plantas y sobre todo la propagación de la semilla. Optimizar el uso del recurso hacia lo que es el flujo pulso y también sin afectar lo que son las descargas de riego agrícola. La cuenca del río Colorado es una cuenca súper regulada. Mucha gente dice que es la más regulada del mundo, es decir, que tiene el mayor número de presas para controlar sus corrientes. Entonces, cada gota del agua tiene un dueño, ¿no? Está asignada a una cierta actividad, a un cierto grupo de personas o a un sector. Entonces, cuando se firmó el acuerdo de 1944, se consideró el uso urbano, el uso industrial, el agrícola principalmente, pero el uso ambiental no se tomó en cuenta. Aparte, a eso se le suma la construcción de las presas de almacenamiento y presas derivadoras, que al final de cuentas el agua fue disminuyendo hacia la parte del delta, ¿no? Entonces, cuando se empieza a distribuir el agua para el medio ambiente, pues que fue a finales del siglo pasado, cuando se empieza a tener un poco más de conciencia del medio ambiente, se empieza a destinar agua para esas afectaciones que hicieron esas grandes presas de suspender el flujo, pues darles algo que pudiera otra vez generar un hábitat. Pero México no había sido incluido en este proceso, porque México en cuestiones ambientales vamos un poco más despacio. Pero de pronto, pues, los grupos ambientalistas, la sociedad civil se empezó a organizar, empiezan a solicitar un flujo ambiental. Esa demanda empieza a crecer, empieza a tener más voces, más oídos, empieza la gente a oírlo, los gobiernos a oírlo, y se empieza a dar un proceso de conciencia, de concientización sobre la necesidad de agua para el medio ambiente en el delta del Colorado. Por eso la importancia del flujo pulso y de esta sinergia que se hizo entre dos países y también con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que han estado sentados en la mesa para tratar de gestionar este componente ambiental. El flujo pulso es un evento o un experimento que se ha venido preparando desde hace casi más de año y medio, donde varios grupos de científicos se reunieron para lo que es la preparación de los caudales. Hidrológicamente es muy interesante, ¿no? Porque tiene un beneficio importante. Entonces, realmente el río pues busca por dónde fluir, ¿no? Y ha generado muchos cauces. Pues cuando llega al delta, una mucho menor pendiente, y entonces el agua se frena drásticamente y empieza a fluir por diferentes puntos, ¿no? Otra parte importante
se infiltra y empieza a moverse de forma subterránea. Y entonces vemos un extensísimo acuífero del Valle de Mexicali, de Imperial, de San Luis. Todo esto es el mismo acuífero que fue alimentado siempre por agua del río Colorado. Desde el punto de vista hidrológico, hidráulico, es súper interesante.